Estudiemos juntos la palabra de Dios con el sermón titulado, por favor, convirtámonos en el hermoso lino fino de nuestra madre. Al oír el título del sermón de hoy, pueden imaginar, a través de la palabra de Dios, vamos a aprender sobre la naturaleza misma del amor de Dios, ¿no es verdad? Para convertirnos en un hermoso lino fino, ¿qué debemos tener en nuestro corazón? Debemos tener el santo amor de Dios en nuestros corazones. ¿Y si el mensaje del Evangelio se predicara y proclamara sin amor a toda la humanidad? ¿Y si todavía estuviéramos peleándonos, sin unirnos y sin mostrar respeto ni consideración por nuestros hermanos y hermanas? Entonces, ¿quién querría ir al reino de los cielos si está lleno de personas así? La gente intentaría evitar ir allí. Si esa persona va al cielo, quiero evitar ese cielo. Hermanos, ¿no estaría mal si hiciéramos que tuvieran este tipo de pensamiento en su mente? Por eso, ahora debemos experimentar un cambio. Si queremos convertirnos en el hermoso lino fino de la madre, ¿no deberíamos alejarnos de todas las cosas malvadas que tuvimos en el pasado, como las impurezas de nuestros pecados y nuestra naturaleza pecaminosa? He aprendido sobre el proceso que tenían que atravesar los príncipes, desde la etapa de príncipe heredero hasta convertirse en el próximo rey. Se dice que los príncipes herederos siempre se centraron en aprender. ¿Qué debo hacer para convertirme en un buen rey? Desde una edad temprana, se les enseñó todo sobre cómo debían gobernar al pueblo, cultivar un corazón compasivo por él, gestionar las relaciones con ellos y mantener la actitud adecuada hacia sus padres. Todo esto, una vez que crecieran y heredaran toda la autoridad real de su padre. Sin embargo, si no les gustaba estudiar, o eran un poco negligentes con sus estudios, o no los ponían en práctica adecuadamente, entonces aún podrían vivir como príncipes, pero ya no podrían permanecer en la posición de príncipe heredero. Por eso un rey, una reina y todos los demás funcionarios de alto rango que los rodeaban siempre ponían a prueba lo que habían aprendido, para examinar quién sería el próximo heredero al trono. ¿Por qué les menciono esto? Según el capítulo 22 del Apocalipsis, ¿quiénes seremos cuando vayamos al cielo? Nos convertiremos en el sacerdocio real. En pocas palabras, reinaremos por los siglos de los siglos. Dios, que es Rey de Reyes y Señor de Señores en el reino de los cielos, dirá, tú reinarás sobre 10 ciudades. Tú reinarás sobre 5 ciudades. Todos nos convertiremos en el sacerdocio real que reinará de esa forma. Para lograr esto, existen reglas necesarias, una etiqueta adecuada y acciones apropiadas que deben respetarse. Para vivir en este mundo, necesitamos aprender las reglas de este mundo. Del mismo modo, si queremos vivir en el cielo, ¿qué debemos aprender? Debemos aprender acerca de las reglas del reino de los cielos. Dios las ha plasmado en la Biblia. Algunos pueden pensar, aunque está escrito en la Biblia, no puedo vivir mi vida de esa manera. No soy un ángel, ¿cómo puedo llevar una vida así? En lugar de pensar así, debemos esforzarnos. Incluso los príncipes de esta tierra, desde que eran niños, aprendían y se refinaban constantemente. Ellos aprendían ética, moral, piedad filial y todo lo relacionado con gobernar un país y liderar a su pueblo. ¿No es por eso por lo que aprendieron de tantos materiales educativos, incluidos aprendizaje elemental y el clásico de los 1000 caracteres? La gente dice que las familias nobles tenían sus propias lecciones y los príncipes también. En el futuro, cuando recibamos la gloria eterna del reino de los cielos y Dios diga, tú gobernarás sobre 5 ciudades, tú gobernarás 10 ciudades. Si no vivimos de acuerdo con los principios establecidos aquí, seremos descalificados y nos quedaremos a mitad del camino. En la historia, hubo muchos príncipes que fueron elegidos príncipes herederos, pero no pudieron ascender al trono.
¿Por qué no pudieron ascender? Aunque alguno se convirtiera en el príncipe heredero, si carecía de conducta o de conocimientos, o si no tenía compasión por el pueblo, sus súbditos presentarían continuamente apelaciones al rey. Al final, el príncipe se convertiría en un príncipe heredero destronado o tendría que ceder el puesto de príncipe heredero a otro hermano. Hermanos, así es como funciona en este mundo. Para recibir la vida eterna y la gloria del reino de los cielos, si hay algo como aprendizaje elemental, el clásico de los 1000 caracteres, u otras enseñanzas permitidas por Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos examinarlas y ponerlas en práctica. Solo entonces podremos desempeñar suficientemente el rol del sacerdocio real que Dios quiere que seamos. Dios no nos dirá, serán el sacerdocio real en el reino de los cielos, mientras nos quedemos quietos sin hacer ningún esfuerzo. Si Dios dice, para convertirse en un hermoso lino fino, deben desechar todas las manchas que tienen del pasado, entonces, debemos desecharlas. Si Él dice, esto no es digno de gracia, todo lo que no sea digno de gracia debe desecharse. De este modo, el príncipe que experimentaba tal transformación era recomendado más tarde por ministros o la familia real que decía, nombrémoslo príncipe heredero. Y finalmente recibía la confirmación del rey para convertirse en príncipe heredero. Sin embargo, no terminaba solo al ser nombrado príncipe heredero. Desde el momento en que se convertía en príncipe heredero hasta que llegaba a ser rey, si no actuaba adecuadamente o no gobernaba al pueblo con gracia, era descalificado. Lo que quiero decirles hoy es que algunas personas piensan que deben guardar los mandamientos de Dios, como el día de reposo y la Pascua, pero que no es necesario cuidar su conducta o carácter. No debemos pensar de esta manera. Vayamos al libro del Apocalipsis, capítulo 19, y estudiemos en detalle la santa voluntad del Padre y de la Madre en la Biblia. Veamos el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es. ¿Qué representa el lino fino? Las acciones justas de los santos. ¿Qué se crea a medida que cada hilo y cada puntada de las obras justas de los santos se tejen y conectan? Se está creando un hermoso lino fino para la esposa. Por lo tanto, debemos vivir dentro de las obras justas para la gloria de la Madre Celestial. Para desempeñar el papel del sacerdocio real descrito en el capítulo 22 del Apocalipsis, a partir de este mismo momento, debemos ser nosotros los que aprendamos y practiquemos cada una de las enseñanzas dadas por Dios, quien nos enseña no los caminos de esta vida terrenal, sino el modo de vivir en el reino de los cielos. Veamos el capítulo 60 de Isaías. Capítulo 60, versículo 20. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor, un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Aquí, dice, y tu pueblo,
Todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. ¿Cuál es su propósito? Mostrar la gloria de Dios. Por lo tanto, debemos convertirnos en los que agradan a Dios y muestran la gloria de Dios. Hasta este momento, si ha habido cosas en nuestra vida que no eran dignas a los ojos de Dios, como no estar unidos, no tener armonía, no llegar a ser uno o causar dolor a los demás debido a nuestro propio temperamento único. Entonces, ¿qué debemos hacer a partir de este momento? Debemos ser transformados para poder nacer de nuevo. Debemos nacer de nuevo para convertirnos en el hermoso lino fino de la Madre y también en el sacerdocio real en el reino de los cielos. Veamos la palabra de Dios al respecto. Miremos en Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué pasará? No entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, ¿qué significa este versículo? Nuestra esperanza es ir al reino de los cielos. Sin embargo, debemos ver la palabra que nos fue dada. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿No es Jesús nuestro Dios? Dios lo ha resaltado claramente en su palabra. Debemos vivir de acuerdo con estas palabras. No importa cómo hayamos vivido nuestras vidas en este mundo, cuando entramos en la vida del Evangelio y somos bautizados, crucificamos nuestros pecados pasados y nacemos de nuevo en Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer a partir de este momento? Ahora debemos llegar a ser como los príncipes herederos del cielo. Deberíamos ser capaces de cumplir con nuestro rol como príncipes y princesas herederos del cielo. Cuando volvamos al reino eterno de los cielos, todos debemos participar de la gracia de Dios Padre y Dios Madre, quienes dirán, gobernarán sobre 10 ciudades, gobernarán sobre 5 ciudades. Por eso Dios nos ha permitido seguir aprendiendo. Deben vivir de esta manera. Deben vivir ese tipo de vida. De este modo, Dios sigue despertándonos. Algunas personas dicen, ¿cómo podemos obedecer todas las enseñanzas de la Biblia? Sin embargo, debemos esforzarnos. ¿Qué significa la expresión el reino de los cielos sufre violencia? ¿No indica esto hacer esfuerzos? Dios también dice, practiquen para llevar vidas piadosas. Por lo tanto, debemos esforzarnos por entrar en el reino de Dios. Sigamos con Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será. ¿Qué le ocurrirá? Él será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga, fatuo, ¿en qué estado estará? Él quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús mismo vino a esta tierra y nos dio esta enseñanza. Incluso en esta época, la época del Espíritu Santo, el Padre Celestial y la Madre Celestial, que son el Espíritu y la esposa, hacen mucho énfasis en este asunto. Estén unidos unos con otros, estén en armonía, ámense unos a otros, vístanse del nuevo ser. Estas palabras de Dios siempre se han dado en cada educación, teniendo como gran premisa la salvación de las almas de toda la humanidad. El Evangelio se desarrolla cada día ante nosotros. En primer lugar, no deberíamos estar en una posición tal que las personas que reciban la verdad después de nosotros aprendan sobre Dios y su palabra a través de nuestro ejemplo. Hermanos, los que diligentemente ponen en práctica todas estas cosas son los mejores. No importa lo que digan o hagan los que nos rodean, vivamos de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia.
Algunos pueden pensar, realmente no importa si hago esto o no, ¿qué podemos decir que está sucediendo en el pensamiento y corazón de ellos? No pueden evitar seguir alejándose de la posición de reinar por los siglos de los siglos. Todos debemos convertirnos en los que hacen grandes esfuerzos y se empeñan por convertirse en el hermoso lino fino de la madre, ¿no es así? Por eso, en Gálatas, Dios nos da esta enseñanza. Veamos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, ¿qué nos manda Dios que hagamos? Servíos por amor los unos a los otros. Dios dice, servíos los unos a los otros. Esto significa estar unidos, ¿verdad? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Debemos correr hacia el reino de los cielos con el deseo del Espíritu Santo. Sin embargo, puesto que estamos llenos de deseos de la carne, esto nos limita, obstaculiza e impide hacer constantemente lo que queremos hacer. Cuando vayamos al reino de los cielos, ¿no deberíamos recibir todos el rol del sacerdocio real que el Padre y la Madre han preparado para nosotros? Veamos las palabras acerca de que reinaremos como reyes. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y no es un reinado con un término fijo de 4 o 5 años. ¿Por cuánto tiempo reinarán? Está escrito. Reinarán por los siglos de los siglos. Dios hizo esta promesa. Puesto que todos los ángeles del reino de los cielos deben encontrarse con los príncipes herederos que tienen el atributo del amor de Dios, ¿no nos enseña Dios su palabra todos los días en esta tierra? Algunas personas consideran partes específicas de la Biblia como importantes y otras como menos importantes, pensando que está bien ignorar ciertas partes de la Biblia. Sin embargo, hermanos, ¿no leímos un versículo acerca de esto hace un momento? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué Dios dice eso? ¿Lo dice para intimidarnos? ¿Quiere asustarnos? Hay leyes y principios en esta tierra, y hay leyes y principios en el cielo. Solo cuando cumplamos con todos los requisitos celestiales podremos convertirnos en el sacerdocio real, que el Padre y la Madre quieren que seamos en el reino eterno de los cielos. Es dado un recordatorio a todos los hijos de Sión, todos ustedes deben convertirse en el hermoso lino fino de la Madre Celestial. A partir de hoy, debemos nacer de nuevo cambiando nuestro carácter equivocado. La razón por la que no logramos estar en armonía o unidad es porque siempre nos centramos en nosotros mismos. Si nos centramos en los demás, la unidad es inevitable. Por lo tanto, ¿qué nos dice la Biblia que hagamos los unos por los otros?
No es un mandato para una sola persona, todos están destinados a servirse unos a otros. ¿Con qué debemos servirnos unos a otros? Sírvanse humildemente unos a otros con amor. Hermanos, cuando esto suceda, la obra del Evangelio se cumplirá. De lo contrario, la evangelización mundial no será más que un sueño fugaz. Cuando sigamos las enseñanzas de la palabra de Dios, también se llevará a cabo la obra de predicar el Evangelio en Samaria y hasta los confines de la tierra. Imaginen que no estamos preparados en absoluto, mientras que la obra de Dios se desarrolla rápidamente y se cumple. No debería ser así. Debemos cambiar rápidamente para que todos podamos seguir plenamente la obra que Dios está dirigiendo, ¿verdad? En lugar de limitarnos a gritar un eslogan, preparémonos para que todas las almas puedan regresar a los brazos de la Madre Jerusalén Celestial. ¿Qué dice Dios que no hagamos con respecto a esta generación que carece de amor? Él dice, no se conformen a los deseos de este siglo. Cuando la gente de este mundo ve a alguien que es considerado y amable, lo tratan como si fuera un tonto o un incompetente. Sin embargo, somos personas que están aprendiendo las leyes del cielo, no personas que solo persiguen y se centran en las cosas terrenales, ¿no es así? Como aquellos que persiguen las cosas celestiales, debemos vivir nuestra vida de acuerdo con las enseñanzas y la guía del Padre Celestial y de la Madre Celestial. Elí tuvo dos hijos llamados Ofni y Finés. A menudo hacían todo tipo de cosas malvadas que profanaban los sacrificios a Dios. Hicieron cosas que no estaban permitidas en el templo. Allí se entregaban las santísimas ofrendas presentadas a los sacerdotes, pero las trataban con desprecio. Como resultado, Dios decidió castigar a Ofni y Finés. ¿Por qué recibieron el castigo de Dios? Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Si entendemos todas las palabras de Dios, que estamos aprendiendo ahora simplemente como lecciones morales, para vivir una buena vida en el mundo, entonces no hay razón para que nos reunamos aquí, para adorar y escuchar las palabras de Dios. ¿Por qué hemos venido aquí? Hemos venido aquí para aprender los principios y las leyes del cielo. Hemos venido aquí para recibir las enseñanzas de Dios sobre cómo vivir nuestra vida como pueblo del cielo. ¿No es cierto? Además, hemos venido aquí para adorar y alabar a Dios. Entonces, no debemos simplemente pensar, todas estas palabras son buenas enseñanzas y nada más. Es posible que necesitemos tales enseñanzas mientras vivimos en esta tierra, pero todas estas enseñanzas son aún más necesarias en el reino de los cielos. Por eso Dios nos ha dado estas enseñanzas. Por lo tanto, es un error pensar que podemos ir al cielo sin deshacernos de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué nos dice Dios que hagamos? Si nuestro antiguo yo tiene una naturaleza que no puede cambiar, ¿qué debemos hacer con él? Debemos despojarnos de nuestro antiguo yo. ¿Qué debemos hacer después? Debemos vestirnos del nuevo yo que puede aceptar todas las palabras de Dios. El viejo yo que no puede aceptar todas las palabras de Dios debe ser eliminado por completo. Todos debemos vestirnos del nuevo yo. Nuestro carácter debe parecerse al carácter de Dios. Puesto que Dios es amor, ¿en qué debemos transformarnos? Puesto que hemos heredado la sangre de Dios y su santo cuerpo, debemos asemejarnos plenamente a todos los atributos que Dios posee. Generalmente, las personas que no entienden la Biblia no logran comprender esto. Simplemente piensan, la Biblia contiene buenas palabras para vivir una vida recta. Sin embargo, no es un libro destinado a que la gente común lo estudie. Tampoco es un libro para los ángeles del cielo.
Los fundamentos del gobierno en la era Yengwan era un libro que estudiaban específicamente los príncipes, no podía estudiarlo cualquiera. Del mismo modo, nuestro padre y nuestra madre ahora están enseñando a sus amados hijos de Sión y permitiéndoles leer, oír y ver un libro que no cualquiera puede aprender, ¿no es cierto? Si un príncipe se desviaba de las enseñanzas, aunque tuviera el derecho de ser el príncipe heredero, sería descalificado y expulsado. Así como los sistemas terrenales tienen tales reglas, también las tiene el reino de los cielos. Por lo tanto, no debemos pensar, aunque no sigamos estas reglas, mientras vayamos a la iglesia, podemos ir al reino de los cielos. Dios solo nos ha concedido un periodo de gracia hasta el día en que traiga el juicio final a esta tierra. Hemos leído los versículos con respecto a esto, ¿no es así? Jesús habló con firmeza. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo estableció claramente. Sin embargo, cuando escuchamos estas palabras, a menudo pensamos, me parece que hay un mensaje como ese. No debe ser solo un me parece. Somos hijos e hijas de Dios que pecaron en el cielo y fueron arrojados a esta tierra. Éramos hijos que una vez ocuparon una posición muy importante en el cielo, y Dios promete que nos concederá la posición del sacerdocio real cuando regresemos al cielo. Por eso Dios ha permitido que todos aprendamos este libro. Por lo tanto, ¿no es este el libro que debemos aprender, practicar, comprender y obedecer según sus enseñanzas? Veamos el libro de Mateo, capítulo 28. Veamos Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden. ¿Qué más debemos hacer? Todas las cosas que os he mandado. Debemos enseñarles cosas celestiales, no filosofías terrenales o pensamientos personales. Enseñándoles. ¿Qué debemos enseñarles a hacer? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Solo entonces podremos entrar en el reino de los cielos. Puesto que carecemos en muchos aspectos, el Padre y la Madre nos han concedido todas estas preciosas palabras de la Biblia. Son algo que debemos guardar y obedecer absolutamente. Nunca olvidemos esto. Cuando la Biblia dice, estén unidos, debemos estar unidos. Hay ángeles que califican nuestra puntuación en unidad. También hay ángeles de la guarda que nos siguen. ¿Cuál es la puntuación en la unidad de nuestro príncipe? ¿Cuántos puntos tiene nuestra princesa? ¿Cuántos puntos tienen en unidad? ¿Cuál es su puntuación para el amor? ¿Cuál es el puntaje para su moral y ética? Todas las palabras de Dios en la Biblia no tienen como propósito enseñarnos los principios de la tierra, sino ayudarnos a aprender de antemano los principios del cielo en esta tierra. Dios nos ha concedido las palabras de la Biblia. Por lo tanto, ¿cuán agradecidos estamos? Debemos ser capaces de leer las palabras una y otra vez hasta que queden grabadas en nuestra memoria. De este modo, convirtámonos en el hermoso lino fino de la Madre Jerusalén celestial para poder agradar al Padre y a la Madre. Debemos guiarnos a través de buenas obras para que la gente de este mundo no se nos oponga. Puesto que esta tierra es el lugar a donde los pecadores fueron expulsados, está manchada por el pecado. Las personas malvadas pueden parecer más poderosas en este mundo. Dios ha colocado a los hermosos hijos de Sión entre ellos. ¿Qué nos dice Dios que no hagamos? Él dice, no aprendan de ellos ni los sigan. No os conforméis a este siglo. Debemos aprender las cosas celestiales, sin dejarnos influenciar por esta generación, ¿no es así? El reino de los cielos será suyo para siempre, sí, por los siglos de los siglos. No somos nosotros,
los hijos de Dios, los que hemos recibido esta promesa? Los hermanos y hermanas deben unirse y estar en armonía para convertirse en un hermoso lino fino. Según 1 de Corintios capítulo 13, ¿cómo es el amor? Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor considera a los demás mejores que a sí mismos. De este modo, debemos unirnos unos con otros y vivir en armonía. Cuando el padre y la madre nos vean unidos, dirán, nuestros hijos han practicado lo suficiente y abrirán el camino para que el Evangelio llegue a Samaria y hasta los confines de la tierra. No debemos seguir tratando de lograr algo exteriormente. Debe realizarse primero dentro de nosotros. Pensemos en lo que verdaderamente desean el padre y la madre. ¿Por qué creó Dios el proceso de la predicación? ¿Por qué hizo que las personas tuvieran diferentes personalidades y opiniones? Una persona piensa que A es más importante y otra persona considera que B es más importante. Para un esposo, su trabajo es más importante, pero su esposa puede preguntar, ¿por qué tomas a la ligera el cuidado de la familia? Todos tienen diferentes perspectivas. ¿Por qué lo hizo Dios de esta manera? ¿No sería fantástico que Dios nos hubiera hecho armonizar y unirnos unos con otros cuando nos creó, para que desde el principio pudiéramos llegar a ser uno a través del amor? Sin embargo, si existen A, B, C y D, cada uno es diferente. Aunque todos son diferentes, hay una manera de convertirse en uno. La única manera es estar unidos unos con otros. Debemos estar unidos, pero ¿con qué se consigue la unidad? Sin el adhesivo llamado amor, la unidad nunca podrá lograrse. De este modo, en lugar de centrarnos únicamente en las debilidades de los demás, debemos cubrir las deficiencias de los demás para que puedan hacerlo mejor. Cuando Sion se convierta en un lugar donde, cada vez que nos reunamos, crezcamos en alegría y generemos una fuerza aún mayor juntos, el padre y la madre lo verán y dirán, ahora realmente han comenzado a comprender. Ahora finalmente comprenden cuál es el camino del nuevo pacto. Así es como ellos abrirán el camino del Evangelio. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.